Hoy, en 678, ¿cuál de estos dos es el Roña? River, ¿sos de lo que te gustaría que se vaya al descenso o que se quede en primera? Y es un contra de Boca, a mí me gustaría no verlo me gustaría verlo en la B. No hubo ofrecimiento de ningún tipo, no he hablado con el funcionario, por lo tanto no se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Bien, diputado, es muy claro esto. Es necesario saber quién fue ese funcionario para saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. No hubo ofrecimiento de ningún tipo. Un tema con menos rebote que Juan Pablo Carrizo y Javier García. Paenza durísimo con Macri. Vamos a hablar ahora de Tecnópolis, la muestra de ciencia y tecnología que estaba prevista que se realice este mes en Capital Federal, una muestra que no fue autorizada por el gobierno porteño. Le estamos complicando la vida a una parte importantísima de la ciudad de Buenos Aires en términos de circulación. Nosotros tenemos el orgullo de tener ciencia pública en la Argentina, ciencia básica. No poder mostrárselo a la gente, no poder sacar la ciencia a la calle, es una vergüenza. No hay ningún argumento, ningún corte de tránsito. Lo que pasa es que Macri vive en ese lugar. Argentina independiente del fondo. Más profecías no cumplidas. Hoy la presidenta parte para Corea, participará de la reunión del Grupo de los 20 y tal vez compensamos por cansancio el mundo de acordar con el Club de París sin Fondo Monetario. Parece difícil, siendo que el mundo ya nos dijo 20 veces que no, pero viste, la Argentina es un país como terco en esta materia. Pero me parece que se está dando o están buscando desde la Argentina una negociación novedosa con el Club de París. Sí, varios problemas. Uno de los problemas es este. Y no le creen a los funcionarios argentinos, no le creen a Bado Bodú, no le creen al secretario de Finanzas, entonces quieren una propuesta por escrito, por eso las cosas se va a enfriar y se van a complicar. El Club de París ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. No le creen a Bado Bodú, no le creen al secretario de Finanzas, entonces quieren una propuesta por escrito, por eso las cosas se va a enfriar y se van a complicar. Finalmente, el Club de París dice, vamos a negociar con Argentina sin el Fondo Monetario Internacional. La operación presupuesto, una profecía cumplida hace 2 meses. La extorsión de Carrió. No jueguen con eso, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer, en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. Otra profecía cumplida. Un Kirchner premonitorio. Nosotros tenemos que tener en claro que acá se quiere poner y está puesta en marcha una máquina de impedir. No quieren que el proceso avance. Y Cristina volvió a Luna. La verdad que solamente tomé conciencia de que era acá en este lugar cuando recién entré, porque me acordé cuando entré con él por última vez acá. Perdónenme. Hay que ser fuertes, todos tenemos que ser muy fuertes porque él era el más fuerte de todos y era el mejor de todos nosotros. Gracias, gracias, los quiero mucho y gracias. Gracias por cómo lo despidieron también. Gracias por todo. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias y buenos días. 678, 2 programas en uno. Aníbal Fernández y Héctor Recalde en nuestros estudios. Y Sandra Russo desde Mendoza. Sentencias por crímenes de lesa humanidad. Una noche histórica. Más palos en la rueda.
La ruta de la mentira. Las declaraciones de Vudú y Aníbal. Fíjate lo que decía ayer Clarín. Mala memoria, decía, la inflación no es un tema y solo impacta en la clase media alta. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. La inflación no es un tema y solo impacta en la clase media alta. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. La inflación no es un tema, lo dijo el ministro de Economía, Amado Vudú. La increíble frase de Amado Vudú, la inflación no es un tema. Realmente es, desde el punto de vista técnico-económico, lo que dijo el ministro de Economía fue una burrada. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. Avanza la causa por estafa de Clarín a las AFJP. El argentino. Levantaron el secreto fiscal del vice de Clarín. Se trata de José Antonio Aranda. La justicia levantó el secreto fiscal tras la medida solicitada por la Unión de Información Financiera. Avanza la causa por presunta manipulación de precios de acciones compradas por las AFJP. Otro día de buenas noticias. 1. Creció la industria. La industria creció 9.4 en octubre, es en comparación con igual mes del año pasado. El impulso mayor lo dio la producción automotriz. 2. Contra el cáncer de mama. Logro argentino. Un grupo de científicos argentinos produjo un significativo avance en la cura del cáncer de mama. El equipo del Bonicet logró bloquear una proteína que inhibe el crecimiento de esta enfermedad. 3. Gravísima crisis en Italia y Grecia revaloriza rumbo aquí elegido. Gravísimos incidentes que ocurrieron en las calles de Atenas, en Grecia, en una manifestación contra el Fondo Monetario Internacional, también contra el plan de ajuste que tiene previsto la Unión Europea y, por supuesto, contra el Banco Central de la Unión Europea. El momento más ríspido de la crisis política en Italia para Silvio Berlusconi, porque hay altos funcionarios alineados con su ex aliado Gianfranco Fini, que abandonaron sus cargos. 9, 6, 7, 8. El superclásico de la televisión argentina. Y entonces yo me gustaba jugar adelante también. Ya era arquerito, yo sentía que era arquero a los 6, 7, 8 años. 6, 7, 8 años. 10 puntos ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, otro 8. Por ahí algunos jugando a que el viaje de los redondos se termina. Está claro que este viaje se termina cuando ustedes quieran. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Todos bien? Buenas noches. Hoy contamos con la presencia para discutir, para hablar en el programa del diputado nacional, el señor Héctor Recalde. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal? Diputado nacional por el Frente para la Victoria. Muchas gracias por haber venido. También está con nosotros para compartir el programa el señor jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández. Hola, Aníbal, ¿cómo te va? Bienvenido. Se vino... Es abogado, contador, peronista, obviamente, abogado, contador, peronista, hincha de Quilmes también y ricotero, así está definido. ¿Y estuviste en lo del Indio ahora? Sí, estuve. ¿Y? Brillante. Yo puse en el Twitter, ¿no?, cuando llegué al hotel, que la puesta en escena,
la música de los fundamentalistas del aire acondicionado y el repertorio que el indio eligió, porque el indio en sí mismo ya es una plusvalía, es una muestra de respeto, porque ahí habíamos gente de distintas edades, de toda condición social y de distintas formaciones culturales, pero todos sabíamos qué íbamos a escuchar. De eso sabemos mucho todos. Y no se lo engaña a ese público es muy exigente, y la verdad que fue bien pago, muy bien pago. Entonces eso es una muestra de respeto que me sentí absolutamente comprendido. Exigente y leal, ¿no? Son las dos cosas que están combinadas ahí. Bueno, vamos a arrancar con otro tema un poco más coyuntural, tiene que ver con el presupuesto nacional. Va a estar en un ratito, recién lo veíamos en la apertura, Sandra desde Mendoza, porque ustedes saben que mañana se da comienzo a un juicio muy importante en la provincia de Mendoza por delitos de lesa humanidad, y allí está Sandra con un móvil donde va a haber una concentración y posteriormente una marcha hasta tribunales, así que en un rato vamos a tener contacto con Mendoza, supongo. Ahora vamos al primer informe, tiene que ver con lo que estamos denominando en el programa Operación Presupuesto. En el primer informe vamos a ver esta situación que se dio con algunos periodistas de TN que preguntaban de manera castrense a algunos diputados que no habían estado presentes en la sesión. En este caso las preguntas castrenses tienen que ver con la diputada Bullrich, lo vemos. Se desmorona la operación presupuesto. Ni Flores Chévez la cree. Una extorsión, 1000 incongruencias y un Néstor premonitorio. Sabemos perfectamente que la máquina de impedir funciona. Sabemos, y ustedes tienen que tener en cuenta lo que dijeron aquellos que cuando en las elecciones de junio del 2009 decían que querían un Congreso no hegemónico, y lo único que transformaron al Congreso de la Nación en una máquina de impedir. Ese presupuesto podía ser rechazado por esos 5 votos de diferencia, y yo me opuse. Yo dije no, la Presidenta no tiene que quedar sin presupuesto. Creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. Yo dije no, la Presidenta no tiene que quedar sin presupuesto, y ahí se quedan sin nada. Nosotros tenemos que tener en claro que acá se quiere poner y está puesta en marcha una máquina de impedir. No quieren que el proceso avance. Hoy hubo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. ¿Te ofrecían algo a cambio? No. Tengo que ser sincera, esta persona no me ofreció nada. Hoy hubo Banelco. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Hoy hubo Banelco. No hubo ofrecimiento de ningún tipo, no he hablado con el funcionario, por lo tanto no se me ha hecho oferta de ninguna índole, y tampoco un apriete de... Bien, diputada, es muy claro esto. Es necesario saber quién fue ese funcionario para saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. No hubo ofrecimiento de ningún tipo, no se me ha hecho oferta de ninguna índole. Saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. Está puesta en marcha una máquina de impedir. No quieren que el proceso avance. Se desmorona la operación presupuesto. Ni Flores Chévez la cree. Ante la total endeblez de los hechos y reivindicándose del policial interrogatorio que efectuaran días atrás, la despampanante Flores Chévez y en menor medida el muy pintón Willy Lobo entrevistaron con rigor a una Pato Bullrich que hizo agua. Cuac. Bullrich, ¿es verdad que si ustedes no denunciaban la votación iba a cambiar, el resultado hubiera sido otro? ¿Ustedes sentían la necesidad de denunciar? Bueno, lo que nosotros percibimos durante la noche del miércoles es que el oficialismo, como no tenía los votos necesarios para aprobar su presupuesto, decidió una estrategia de cooptar o obtener votos de la oposición, porque no tenía los propios. En consecuencia comenzó un movimiento de llamadas telefónicas, de acercamientos de diputados y de funcionarios del gobierno para intentar cambiar la voluntad de votos opositores. Diputada, comenzamos a... Sí. Diputada, usted está hablando de percepción
está hablando de movimientos de llamados telefónicos y por otro lado está hablando de cooptar voluntades, de cambiar votos. ¿Usted tiene pruebas al respecto? ¿Se va a presentar en la comisión o en la justicia? Porque notamos que todo el mundo habla de esto, pero a la hora de dar nombres o de presentar pruebas, incluso hasta Houghton, que fue la primera que habló, que usted estuvo muy cerca de ella cuando ella habló allí en Diputados, Houghton dice que ella va contra el sistema corrupto y no contra los corruptos. Y acá lo que se necesitan son nombres, porque si no todos quedan enlodados en el mismo fango. Y no es lo mismo todos. ¿Usted tiene los nombres? ¿Tiene los nombres de las personas que habrían llamado a Houghton, esos nombres que Houghton dice que no va a dar? Mire, a mí Houghton me dijo que la habían llamado, no me dijo quién la había llamado. ¿Y usted no le preguntó quién? En la sesión me dijo que la habían llamado. Sí. Diputada, una situación es una negociación política o aquello que, sin ser absolutamente claro, es lícito. La pregunta es, ¿qué pasa con lo ilícito? O sea, si se ejercen sobornos, pero son delitos muy difíciles de probar, porque pareciera que mensajes de texto, es muy difícil creer también que se llama por teléfono para presionar, porque sería como espiar y tocar timbre. Lo que nosotros tenemos que lograr de acá al día de mañana no es solamente Álvarez y Houghton que ya hablaron, sino... No hablaron, no hablaron. Diputados que también hablen. Diputada, no hablaron, todavía no hablaron. Y una de ellas dice que no va a hablar del todo, que va a hablar a medias. Eso no es hablar. Cuando Houghton dice que la llama una persona a quien ella valora mucho, ¿por qué la gente tiene que pensar que tal vez esa persona no fue usted? ¡Cero creíble! Repitamos este fragmento. ¿Usted tiene los nombres? ¿Tiene los nombres de las personas que habrían llamado a Houghton, esos nombres que Houghton dice que no va a dar? Mire, a mí Houghton me dijo que la habían llamado, no me dijo quién la había llamado. A mí Houghton me dijo que la habían llamado, no me dijo quién la había llamado. ¿Cómo puede ser? ¿Ni en privado le dijo Houghton a Pato quién la llamó? Recordemos entonces esta otra vaguedad de Bullrich. Ya eran 15, 20 diputados que estaban diciendo, me llamaron, me ofrecieron, que mostraban mensaje de texto. Nosotros teníamos... ¿Usted vio algún mensaje de texto? Sí, vi uno que decía lo que quieras, pedí lo que quieras. ¿A un legislador de su bloque? No, en nuestro bloque a nadie le lo llamaron. ¿Y de qué bloque? Digamos, ¿La Unión Cívica Radical, el PRO? No, era... la verdad que hablé con tantos que en este momento creo que era el peronismo federal, pero no lo puedo decir exactamente, no lo puedo decir exactamente. Y ahora escuchemos a la secuaz de Lilita reconociendo el objetivo de la operación. Esta presión que nosotros hicimos sobre esta situación y lo denunciamos, que logramos ganar. Si no lo hubiéramos denunciado, no sé si ganábamos la votación. Tanta insustentabilidad revaloriza a aquel Néstor premonitorio. La Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación, no tenga miedo, que tenga el coraje, que dejen de servir a las corporaciones y que aquellos que llegaron supuestamente en el año 2009, 2010 para profundizar la calidad de la Cámara y se constituyeron en una máquina de impedir, a ver si nos dan de una vez por todas un ejemplo que los jóvenes puedan ver y puedan imitar. Y téngase en cuenta que por razones de economía televisiva ignoramos el impostado pase de Morán a Houghton y los contertulios que detallamos ayer. Como cierre, un caso de distinta vara. En julio de 2009, Héctor Recalde hizo una grave denuncia con fuerte sustento probatorio. 26noticias.com. Recalde denunció intento de soborno por parte de las empresas de tickets. El diputado kirchnerista dijo que le ofrecieron $20.000 mensuales para que cajonee un proyecto de ley de su autoría que busca otorgarle carácter remuneratorio a los tickets. Vaya caso de distinta vara. Mientras aquello careció de rebote y perdurabilidad, esta operación, sin prueba alguna, es quizás el último cartucho de Clarín y Carrió. Bueno sería, ¿eh? Así podemos descansar, como pregona Lilita. La señora presidenta, y además decirle que por favor
nos deje dormir y nos deje descansar. Yo desde el 4 de enero, que uno no se puede mover de este país por las venganzas y por las trampas en que todos los días nos están metiendo. Déjennos descansar, que estamos trabajando para la nación. Que estamos trabajando para la nación. Bueno, muy bien. A ver, ministro, ¿qué opinión tiene sobre lo que pasó el miércoles pasado? Es un espanto, no vamos a ser funcionales haciendo de esto un análisis medular. Hay que tomar dos temas que creo que son importantes para revisar. Primero, cuando estamos hablando de un presupuesto. El artículo 99 de la Constitución, la parte de definir específicamente las funciones del presidente de la Nación, dice que es el responsable político de la administración general del país. En el 100, cuando habla de la jefatura de gabinete de ministros, dice que ejerce la administración general del país. Y en los incisos 6 y 7 dice, el jefe de gabinete presentará el presupuesto, y en el 7 dice, recaudará los impuestos y ejecutará el presupuesto, con lo cual es mi función. Que yo me ocupe, que hable, y si alguien me dice, porque yo no hablo con el que no quiere hablar conmigo, si alguien me dice, fulano quiere, podemos charlarlo, buscar la vuelta, sí, como no, teléfonos oficiales, conocidos y recontraconocidos, y hablar con la honestidad de defender lo que a uno le corresponde. Acá lo que se pretendió hacer es, con estas pantomimas a las que nos tienen acostumbrados, y Carrió, al tener el favor permanente de Mañeto, utiliza TN, insultó, humilló, presionó a todo el mundo para que a través de la presión de TN, todo el mundo, por temor, hiciera más o menos lo que yo dijera. Y a la diputada Houghton y a la diputada Álvarez se las llevaban puestas con sus expresiones. Lo que pasa que debo hacer honor en eso, a lo mejor a la parte del don de gente de Álvarez y de Houghton, que cuando se dieron cuenta que se las llevaban puestas, no dijeron, espere, a mí me llamaron, a mí no me dijeron nada, y cada uno contó lo que quiso. Pero si nosotros pusiéramos o parangonáramos leyes importantes de la nación que se trataron para ver si hubo en algún momento presión de otras características, pongamos 4 a la par: 125, Ley de Medios Audiovisuales, la Ley de Matrimonio Igualitario y el presupuesto. En la 125, cuando llegó al Senado, nosotros habíamos cedido un espacio bastante importante en términos de los fondos, porque de los 1.600 millones de dólares que estaban en juego, ya prácticamente 800 se habían cedido en distintas actividades que mejoraban la recaudación del pequeño productor. Pero el grande productor se llevaba 800 millones de dólares. ¿Qué pasa ahí si cortaban 20 en vez de perder 800? Perdían 20 y con 20 algún venal lo convencían y lo torcían. Una parte para mirar. La segunda parte, la Ley de Medios Audiovisuales. Mañeto no llamó a nadie. No saben que Rendo gastó los pasillos del Congreso tocando timbre y hablando con todo el mundo contra la Ley de Medios Audiovisuales. Ley de Matrimonio Igualitario. Muchísimos fueron los obispos que llamaron a sus legisladores de la zona para decirle que ni se les ocurra votar eso. Y entonces que ahora nadie habla de lo que no tiene que hablar. Yo hablo de lo que tengo que hablar porque me lo da la democracia argentina y me lo confiere la Constitución Nacional. Claro, ministro, pero le quiero hacer una consulta respecto de por qué se produce, en todo caso, un alineamiento detrás de Carrió frente a una amenaza que los propios diputados consideran falsa. Bueno, hombres que son viejos de la política, hombres y mujeres viejos de la política, que se dejen llevar de las narices por esta mujer. La verdad, no lo comprendo. Pero no solamente en diputados, en senadores también. Y doy un dato más. Que esto no se conoce muchos años en tiempo argentino de hoy. La ley 24625, que es la ley que aplica el impuesto adicional al precio final de los cigarrillos, se trata inmediatamente después del presupuesto. Quiere decir que la primera moción, la de Felipe Solá, que es rechazada, es de la 1:23. La segunda moción, que es una vez que se terminaron los debates, terminó de hablar el presidente del bloque oficialista, como dice el rito, que es el último que habla, fueron las 2:41, ya pasó a comisión, entre que se reacomodan y empiezan a tratar el segundo tema. 3:03 se trata, 22 minutos después, la 24.265, que es la que ratifica a partir de 1996 que el Poder Ejecutivo puede aplicar 21%, un techo de 21, un piso de 7, para el precio final del paquete de cigarrillos, que desde el 95 se fijó siempre en el 7% porque no se quiere incentivar el contrabando de cigarrillos, y además el contrabando conspira contra la producción y conspira contra la recaudación en sí misma.
Entonces, siempre clavado en el 7%, saben el gobierno de la Rúa que se llevó al 21% y después se bajó a fines del 2001 al 7% nuevamente. ¿Sabe qué se hizo? Se recortó todo, lo clavaban en el 7%, llamativo, ¿no? A la industria del tabaco, se lo clavaron en el 7%. Y además le fijaban un mínimo de recaudación, con lo cual aumentaban los cigarrillos en forma inmediata. Por supuesto que no prosperó. ¿Quiénes votaron en contra? El PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el peronismo disidente. ¿Quiénes no estaban en el recinto? Carrió, Houghton, Patricia Bullrich, Graciela Camaño y la diputada Álvarez. Ninguna de las 5 estaban. Qué casualidad, ¿no? Estaban fumando. Estaban fumando, habían salido a fumar. Sí, Héctor. No, yo estuve ahí. Yo soy testigo. A mí lo que yo tengo muchos años de ejercicio en la profesión, tomé muchas avisas de testigo. Testigo es el testigo válido, aquel que vio o escuchó algo y aporta eso. Pero yo he escuchado testimonios de algunas diputadas que cuentan lo que le dijeron. Es un testimonio inválido. Nunca la tuvo a Patricia Bullrich de testigo, ¿no? Yo no la vi transpirar, porque el dicho es que transpira como testigo falso, ¿no? Pero lo que digo es, un testigo válido es ese. Y lo que pasó acá, además hay que recorrer todo el itinerario. Yo no tengo la precisión, la memoria que tiene Aníbal con las horas, pero nosotros discutimos muchas horas, muchísimas horas el presupuesto. Hasta que hubo una moción de pasar a cuarto intermedio. Pasar a cuarto intermedio significaba pelotear, dejar a la presidenta sin presupuesto. Pues nos falta muy poquito para terminar las sesiones ordinarias. ¿Qué pasó con esa moción que se hizo desde la oposición? Perdieron la moción, ganamos la moción. Y ahí vino la denuncia, ya aparece la denuncia. Pero no, déjeme la de Hitchcock a mí. Digamos, aquel que tiene una militancia estudiantil, política, de cualquier índole, sabe que el que pierde rompe. Y lo que hicieron fue romper. Está claro. Porque otra vez se volvió a plantear el pasar a cuarto intermedio. Le dijimos, ya está votado. Ahora, digamos, Héctor, pero yo no estoy... Acá lo terrible de esto es el daño que provocan a la política, a la credibilidad, a la sociedad. Por suerte, nuestro pueblo es muy inteligente y, digamos, seguramente los jóvenes no habrán visto nunca una obra de Alberto Bacareza, del Convertido a Paloma. No, claro. No conocerán lo que es el sainete. Esto era muy grotesco. Sí. Ahora, Héctor, está claro esa parte. Yo quería preguntarte sobre la denuncia que vos hacés respecto del proyecto de Ticket Canasta, que era básicamente eliminarlo como parte del SADE. Vos en un momento denunciás que te ofrecieron $20.000 o 20 millones. Caramba. No me bajen el precio. Caramba. Empecemos. ¿Y quién fue? ¿Cómo hiciste la denuncia? Y el tema fue el siguiente. Yo venía casi acosado por estos empresarios y nunca los recibí solo. Para prevenir, ¿no? Prevenir es mejor que curar. Siempre con asesores, con otras personas, nunca pudieron ofrecer nada. Hasta que de repente, como habíamos ganado un juicio que tenían que pagar, un juicio defendiendo trabajadores, se junta, no me acuerdo cómo se llama ahora, tiene varios apellidos. No importa. Este señor se junta con Mariano Recalde, con mi hijo mayor, y le empieza a sugerir. Cuando vemos que empieza a sugerir, dijimos, vamos a hacer busqué asesoramiento, vamos a hacer una cámara oculta, porque la verdad es grave. Es decir, querer coimear a un diputado de la Nación es gravísimo. Y pusimos en riesgo, yo puse en riesgo a mi pibe. Mi pibe era mayorcito, pero para un padre poner en riesgo al hijo, el problema de una falsa denuncia, lo que puede suceder, otras consecuencias que no son previsibles, hicimos la cámara oculta y lo probamos. Hicimos la denuncia, no fuimos a hacer ninguna otra cosa que lo que tiene que hacer un funcionario público. Está en conocimiento de un delito, tiene que tratar de probarlo y denunciarlo. Y la justicia actuó. Y no solamente la justicia argentina, hicimos una denuncia contra Accor Internacional, porque la multinacional también tiene referencia. La hicimos en la Cancillería, tiene un lugar que se llama Punto de Encuentro. Y Accor acordó, valga la perogrullada, con nosotros la protección de los trabajadores que vendían tickets. Además la extensión de la cobertura de salud, etcétera, etcétera. Hasta un aporte a Poder Ciudadano, Laura Alonso era la presidenta, para que investigue los casos de corrupción. Y además publicar 2 solicitadas. O sea, y los imputados, que eran 2, Lynch y el otro que no recuerdo, Guido y Hispano, que se llamaba,
pidieron la probation, porque si no pedían la probation, en el juicio oral iban a ir a ser condenados. Lo lamentable, lo digo con toda honestidad intelectual, es que la Cámara de Casación le haya concedido la probation. Claro. No, bueno, pero hubo una denuncia judicial, quiere decir, hubo un proceso ahí de búsqueda de justicia, que es lo que claramente acá no. Nosotros con Abanelco también. Yo declaré 2 veces. Exactamente, por eso. 2 veces como testigo acá no aparece en ánimo Abanelco. de eso. Bueno, ahora y puedo decir, perdón, Sí. y en eso, ¿sabe quién estaban con nosotros? Cristina Fernández de Kirchner. No es para que lo compre, pero yo publiqué un libro, lo voy a decir, que se llama Crónica de una ley negociada. ¿Sabe quién presentó ese libro? En el año 2000, no ahora, sobre el soborno en el Senado. Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano. Muy bien, vamos a tomar contacto con Mendoza. Allí está nuestra compañera Sandra Russo, yo creo que frente a Casa de Gobierno. Sandra, ¿nos está recibiendo bien? ¿Cómo está la cosa ahí? Cuéntanos un poco. Los estoy recibiendo perfectamente bien. Buenas noches, Lucho. Buenas noches, compañeros. Estamos acá frente al Parque Cívico de Mendoza, en el frente de la Casa de Gobierno. Hoy es un día muy especial en esta provincia. Se conoció la sentencia del Tribunal de San Rafael. Hubo 3 condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Mañana comienza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esta ciudad. Ahora estamos presenciando una vigilia convocada por el Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos mendocino, a la que están adhiriendo centenares, miles de personas. Vamos a conversar un poco sobre qué es lo que está pasando aquí esta noche con 2 conocidos de la casa, con Mario Adaro, que es el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Mendoza, y con Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT. Buenas noches a los dos. Bueno, buenas noches y bienvenidos 678 a Mendoza en un día tan importante para todos los mendocinos. Bien, bien, tal, muy contento, muy emocionado. Hoy es un día tremendamente importante porque se conoció la primera sentencia en Mendoza y por la causa de San Rafael, y mañana empieza el juicio acá en Mendoza capital. Nosotros como trabajadores que fuimos víctimas elegidas por la dictadura principal del genocidio, y como judiciales que vivimos esta doble realidad en Mendoza, donde hay jueces como los de hoy, los del Tribunal Oral, que digamos ponen en alto la imagen de la justicia, y después tenemos la Cámara Federal que está en las antípodas, son los que hoy condenaban en cárcel común a los genocidas, y la Cámara Federal de aquí les daba la libertad para que estén en sus casas a los asesinos durante el juicio. Son parte de una misma historia, pero bueno, esta vigilia, este pueblo acá en Mendoza que ha salido a acompañar este momento, nos trae aquí con la responsabilidad de estar donde tenemos que estar y vivir esto que es muy lindo, es muy importante, y un gusto que 678 esté aquí en Mendoza, saliendo de la capital por primera vez. Vos viste la alegría de la gente, así que es importante que estén los grandes eventos que pasan en la Argentina. Bueno, esto es solo el principio. Mario, la convocatoria de esta vigilia se hizo desde el Ministerio de Gobierno y Justicia y Derechos Humanos, pero sumándose, me imagino, a la lucha que desde hace 30 años está llevando adelante los organismos de derechos humanos y los familiares. Sí, es la convocatoria del pueblo de Mendoza. Nosotros más temprano hablábamos con vos, hace 27 años teníamos una democracia que iniciaba en la Argentina y nos prometía que íbamos a comer, a educarnos y a vivir con la democracia. Hubo mucho olvido y mucho perdón, y hoy creo que volvemos a partir de una decisión política importante de hace 7 años en nuestro país a recuperar la justicia, y con la justicia recuperamos la democracia, no solo para los argentinos y los mendocinos que hoy tuvieron sentencia, sino para todo el pueblo de Mendoza. Así que volvemos a recuperar el orgullo. Para Mendoza esto era imposible. Como decía Julio, una Cámara Federal cuestionada, miembros de la justicia federal que han sido parte del gobierno de facto, y hoy poder tener sentencia en San Rafael y mañana inicio de juicio, la verdad que nos hace volver a levantar la mirada a Mendoza, a la Argentina, y decir que hemos recuperado la dignidad en Mendoza. Aquí estamos con una fiesta, en realidad, se mezcla un poco el dolor y la fiesta. Estamos en un recital, hay muchas agrupaciones, partidos políticos,
movimientos sociales, organismos de derechos humanos, así que dentro de un rato, si ustedes quieren, nos reencontramos. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande para allá, para Mendoza. En un ratito vamos a retomar la comunicación y para ver efectivamente cómo sigue el día de mañana allí frente a este día tan importante, sin duda, con el comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza, que venía como con cierto retraso en ese sentido, ¿no? Y además me estaba acordando recién, ministro, de los imputados, que tienen también mucha relación con lo que pasó hace pocos meses respecto de la ley de medios, o sea, camaristas que habían dado... Son los que ratificaron el fallo de primera instancia y que hoy se han cuestionado, inclusive uno de ellos ha sido expulsado de la universidad, un pasado que todos lo conocían y que, bueno, lo dijo Adaro con mucho criterio, ellos tuvieron que fumárselo, como dicen los pibes ahora, de la peor manera porque veían la impunidad con la cual trataban los fallos que la primera instancia iba plasmando y no se condecía con la realidad de lo que había sucedido, ¿no? Hoy, bueno, este placer que él advierte y reivindica como mendocino lo tenemos que reivindicar todos. Sí, ahí me parece que lo concreto es que, bueno, el doctor Miret, camarista federal de Mendoza, que está imputado directamente, que suspendido por el Consejo de la Magistratura, presentó su renuncia para tratar de eludir el juicio político, y Romano, que los dos fueron, en ese momento Romano era fiscal durante la dictadura militar, y presenciaron directamente a las situaciones de secuestro de detenidos desaparecidos, y se continuaron en la justicia, hicieron carrera judicial hasta llegar a ser camaristas, intervinieron, como decía el doctor Aníbal Fernández, en la causa de la ley de medios, dándole lugar a un recurso presentado por el diputado Tomás, que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia, que es inédito en la historia, y creo. Contra toda la ley. Contra además. Toda lógica, un diputado que participó de una sesión y que consideró que, bueno, no se votó lo que él quería, entonces la ley no era aplicable en democracia. Y al mismo tiempo estos camaristas fueron los que permitieron poner palos en la rueda a lo largo de todo el proceso, ¿no? Mendoza es la única jurisdicción del país donde ningún represor estaba detenido. Los dejaron a todos en libertad. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En este caso, también la ruta de la mentira alrededor del tema inflación. Hubo, como dicen en todos los diarios, de parte del jefe de gabinete Aníbal Fernández, una desmentida hacia el ministro de Economía, Amado Vudú, por diferencias sobre el tema inflacionario. Vemos y lo debatimos. La ruta de la mentira. Más palos en la rueda. Según los sondeos de opinión de los principales diarios opositores, la inflación ocupa el 5º lugar entre las preocupaciones de la gente, muy lejos de la inseguridad, educación, salud y desempleo. La Nación. La delincuencia es la mayor inquietud en todos los sondeos. Principales preocupaciones. En la provincia de Buenos Aires. Inseguridad, 76,2%. Educación pública, 37,6%. Salud pública, 31,2%. Desempleo, 25,4%. Inflación, 18,2%. Vudú, en una declaración radial, se hizo eco de estas encuestas. Mire, yo creo que la inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina. No es un tema, sin duda, en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Está claro que el ministro se refiere al tema inflación como preocupación mayor en la clase media alta y no como hecho económico. Es decir, preocupa más, según las encuestas, a la clase media alta que a la baja, y eso es lo que refleja el ministro. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina. No es un tema, sin duda, en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Me pareció muy interesante ver cómo durante todos estos días se estuvo tratando el tema Vudú en particular, Ministerio de Economía, el tema inflación, y ver si había algo especial, una hazaña especial en atacar, sobre todo al ministro Vudú. Y fíjate lo que decía ayer Clarín. Mala memoria, decía, la inflación no es un tema y solo impacta en la clase media alta. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. La inflación no es un tema
y solo impacta en la clase media alta. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. La inflación no es un tema, lo dijo el ministro de Economía, Amado Boudou. La increíble frase de Amado Boudou, la inflación no es un tema. Realmente es, desde el punto de vista técnico-económico, lo que dijo el ministro de Economía fue una burrada. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. Lo que dijo el ministro de Economía fue una burrada. El ministro de Economía dijo hoy en mi radio, en Radio 10, que la inflación no era un tema que preocupara a la mayoría de la gente. La Nación. Principales preocupaciones en la provincia de Buenos Aires. Inseguridad, 76,2%. Educación pública, 37,6%. Salud pública, 31,2%. Desempleo, 25,4%. Inflación, 18,2%. Para Amado Boudou, la inflación no es un problema, una declaración que genera mucha polémica y mucho descrimiento. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema. El ministro Boudou ha pronunciado en los últimos días una de las frases desde el punto de vista económico más insólitas que yo he escuchado en los últimos tiempos. Dijo que la inflación es un problema solo de la clase media alta. Lo firmó el actual ministro Amado Boudou. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. Digo, la barbaridad que dijo el ministro Boudou hace pocos días, es una estupidez, sí, es estupidez que hacía mucho yo no escuchaba. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. El ministro de Economía dijo esta semana que la inflación afecta a la clase media alta. Aquella frase disparatada del ministro de Economía, Amado Boudou, que dijo que la inflación la sufre la clase media alta, es un tema para la clase media alta. Mire, yo creo que la inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema. Sin duda, en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Fíjate lo que dice La Nación hoy. La delincuencia es la mayor inquietud en todos los sondeos. Preocupa a los bonaerenses y supera el desempleo y la inflación. ¿Vemos los cuadros? Dijo que era lo que preocupaba, que no estaba entre las principales preocupaciones. Según todas las encuestadoras, 3 encuestadoras cita La Nación, estas son las principales preocupaciones. Inseguridad, 76%. Educación, 37%. Salud, 31%. Desempleo, 25%. Inflación, 18%. Exactamente lo que había dicho Boudou. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema. Sin duda, en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Exactamente lo que había dicho Boudou y que motivó, mediante la tergiversación de sus palabras, toda una serie de notas en contra y supuestas peleas en el gabinete con Randazzo, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández contradijo a Boudou. Aníbal Fernández contradijo a Boudou. El ministro de Economía, Amado Boudou, no logra hacer pie firme. El jefe de gabinete cuestionó sus dichos sobre la inflación, también lo desautorizó públicamente. Amado Boudou me dijo el otro día que la inflación afecta a la clase media alta. ¿Usted está de acuerdo con esto, ministro? Yo no escuché su declaración, No, me la dijo a mí, le pregunté por eso a la inflación y me contestó que la inflación afecta a la clase media alta. Mire, yo creo que la inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina. Estas son las principales preocupaciones. Inseguridad, 76%. Educación, 37%. Salud, 31%. Desempleo, 25%. Inflación, 18%. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina, no es un tema. Sin duda, en algún sector de la población, clase media alta, puede tener algún impacto. Pregunté por eso a la inflación y me contestó que la inflación afecta a la clase media alta. La inflación siempre es un tema que hay que prestarle atención. No está siendo un tema en grandes porciones de la población argentina. Para terminar, esta campaña también profetizaba contra el acuerdo con el Club de París porque los líderes del mundo no le creían a Boudou. Pero me parece que se está dando o están buscando desde la Argentina una negociación novedosa con el Club de París. Sí, Alemania, Japón,
Francia, Inglaterra, le han dicho a Argentina, mira, todo bien lo que dicen, la cuestión novedosa, busquemos alguna solución, pero queremos una propuesta concreta. Basta de palabras, estamos en el 2003 con este tema y Angela Merkel dijo hoy, necesitamos solucionar varios problemas. Uno de los problemas es este. Y no le creen a los funcionarios argentinos, no le creen a Amado Boudou, no le creen al secretario de Finanzas, entonces quieren una propuesta por escrito, por eso las cosas se va a enfriar y se van a complicar. El Club de París ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. No le creen a Amado Boudou, por eso las cosas se va a enfriar y se van a complicar. El Club de París ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta del día es, ¿a quién le creemos? ¿A Bonelli o a Cristina? Bueno, muy bien. A ver, ministro, su reflexión sobre el tema. No, si nosotros creemos que este es el fin de las operaciones, estamos todos locos. Este es el principio de las operaciones. Vamos a tener un año de operaciones corridas, pero a granel, como para hacer dulce. Porque acá el tema era embestir contra Amado. Y la verdad que esa discusión no era la discusión del día. La discusión del día era el presupuesto. En el medio, como decimos los abogados, apareció un incidente. ¿Qué opina de lo que dice Boudou? No leí, no escuché lo que dijo Boudou, no sé. Pero a mí dijo, no sé lo que dijo Boudou, porque a mí lo que usted me cuenta no me sirve lo que yo escucho. No sé qué dijo Boudou. ¿Y usted qué piensa de tal cosa? Yo pienso tal cosa. Es mi visión. Entonces lo desacreditó Boudou. Es ahorita un ministro. ¿Quién soy yo para desacreditar a un ministro? Y además coincido con su visión. Porque el análisis que él hace cuando refiere a la clase media alta es que el que tiene capacidad económica, cuando va a comprar, compra la marca que quiere, no la que puede, la que quiere. Entonces normalmente ese impacto lo recibe de una manera distinta. Y mi análisis era desde el punto de vista de economía simplista eso. Y yo no me moví de ese punto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que seguir mirando de esto? Que el planteo que hacen en términos internacionales es el deseo que ellos están teniendo. La operación del monopolio Clarín, el impresentable de Mañeto y toda la bajada de línea a sus empleados del mes, lo que ellos están pregonando, buscando es desfinanciar el Estado, siempre desfinanciar el Estado. Lo que hicieron, el tema de las tercerizadas del otro día, y Héctor, que es el especialista en este tema, no me va a dejar mentir, en sí mismo una tercerizada no es mala. Si la tercerizada, alguien terceriza un trabajo para hacer ese trabajo y el trabajo que se le ofrece y las formas y las condiciones y el sueldo está dentro del marco de lo que ese trabajo paga, no es nada malo. Lo complicado cuando te trae a alguien tercerizado para reemplazar a alguien que está dentro del convenio. Entonces, esto es lo preocupante, que usted ponga, va a ser una cosa bien grosera, a un tercerizado a manejar una locomotora. En esa situación, fíjense la línea argumental que armaron aquellos que son enemigos, porque no son adversarios, son enemigos y que van a querer romper la Argentina que estamos construyendo. Lo primero que armaron fue una estructura de discurso. ¿Y esta estructura de discurso qué dice? Dice, en primer lugar, nadie reconoce de antemano ni los factores de poder o los medios de comunicación vidriera de esos factores de poder reconocieron que la protesta de Mariano Ferreira, el chico que mataron, era exactamente la misma por la cual Pablo Moyano en algún momento, entre comillas muy grande, le bloqueó las imprentas a Clarín y a La Nación. Entonces hicieron, por un lado, hablaron de las tercerizadas para mostrar el Estado inútil, todos unos boludos bárbaros, no saben de qué hacer, nos controlan, y por otro lado, se hicieron bien los gires sin decir que la misma discusión que estaba llevando ese chico por ese lado, ese planteo que estaba quejándose era el mismo por el cual le habían cuestionado a ellos. Y los Moyano, Hugo, Pablo, se habían plantado ante La Nación y ante Clarín para discutir ese tema. Y la otra pata, de esta que no es menor, la segunda gran pata es, ¿quién lo mata al chico? Lo mata un señor que en algún momento lo trae un sindicalista. Señor, sindicalista CGT, Moyano, el gobierno, tiene que ver algo con el gobierno. Entonces estas son las dos patas argumentales con la cual construyeron esa estructura para gobernar
gobierno durante esos días de la forma que está. Y en ningún momento les interesó ni lo que le pasó al pibe, como nos interesa a todos y como le impactó muchísimo a Néstor, porque me consta que le impactó muchísimo a Néstor en lo personal, ni le importaba resolver el tema de los tercerizados, porque aún siguen sin resolverlo. Ahora, ministro, me imaginaba que si usted tiene una diferencia, supongamos, porque esas cosas pasan entre un grupo de gente que labura, por más que esté participando de un mismo gabinete, si usted como jefe de ministros tiene una diferencia con el ministro de Economía, con toda honestidad a mí se me ocurre que no le estaría contestando vía Diario Clarín o TN, digamos. Los trapos se lavan en su casa. Claro, lo llamará por teléfono. Primero que Amado es amigo personal mío. Varios ministros yo he logrado eso, Carlitos Tomada, Julio De Vido y otros que tengo amistades personales. Gracias a Dios, yo he conocido gabinetes que se mataban entre ellos. Somos amigos personales, nos juntamos periódicamente a comer, para charlar de cualquier cosa menos de trabajo. ¿Cómo yo voy a desacreditarlo al ministro de Economía en una negociación de esta característica, conociendo lo que había sucedido en el almuerzo con Angela Merkel cuando se había discutido sobre este tema? Y lo que define la Presidenta de la Nación y el ministro exhibe en cada lugar que tiene oportunidad es: nosotros vamos a negociar. Esta deuda se contrajo el 41% antes del doctor Alfonsín, el 9% durante el gobierno del doctor Alfonsín y el resto durante el gobierno de Menem y de la Rúa. Nosotros no contrajimos nada de esto. Se hicieron 5 acuerdos, de los cuales no se cumplió ninguno. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra presidenta y que Amado ha llevado como bandera a todos lados? Nosotros hemos dado cátedra de que cada acuerdo que se hizo se pagó, se cumplió y además no dejamos de crecer. Nosotros queremos llevar las dos cosas a la vez. Eso a mí no me lo permite el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, como obligó a la Argentina a tener una ley de flexibilización laboral. Entonces, nosotros no vamos a aceptar esas medidas. Nuestra decisión tiene que estar dada en el respeto que nos ganamos ante el mundo, porque gracias a eso, hoy Arcor tomó, por ejemplo, colocó un papel internacional a 7%. ¿Gracias a qué? A que se cumplió con el canje, se pagó religiosamente todo lo que se debía, que ni un solo dólar de eso se contrajo en este gobierno. Y ese respeto que nos ganamos con esa situación fue el que fue reconocido a través de esta nota que la Presidenta de la Nación hizo conocer por cadena nacional, para que se pueda presentar una propuesta, discutirla de los 6.000 millones que se debían en el 2001, llegar a una conclusión lógica que nos parezcan a todos, que no dejemos de crecer y que no nos pida ninguna cosa que sea traída de los pelos. Es tan simple como se explica. A ver, Orlando. Interesante, me voy a meter con el tema de la inflación porque me parece interesante, porque es tan interesante y polémico como el de la seguridad. Aparece la sensación y ahí es inevitable la discusión. La manipulación también. Claro, exactamente. Yo me permitiría hacer una comparación. ¿Qué es esta? Nadie habla de la inflación de los salarios. Nadie habla de la inflación de las ganancias de los sectores que obtienen ganancias. Nadie habla de la inflación del consumo. Una pregunta que uno podría hacer es: ¿podría haber igual crecimiento, igual productividad, igual capacidad de dar empleo con menor inflación? Supongo, estoy haciendo una hipótesis periodística, desde la ignorancia, pero desde la intuición, que el ministro de Economía, el jefe de gabinete, la presidenta, estarán tratando de que sin parar el crecimiento y la productividad pudiera descenderse algún índice. Es tan básico esto que yo... El tema, digamos. Entonces aquí aparece el hecho de credibilidad o no en el gobierno. Cuando usted cree que un gobierno puede producir ese cambio, tiene la expectativa de que en algún momento va a ocurrir. Así como el que está medio excluido piensa que lo van a incluir porque es un gobierno de inclusión. El sistema mediático hegemónico está blandiendo el tema de la inflación, sobre todo ahora que viene fin de año. ¿Hace falta decir que van a aumentar las carpas? ¿Hace falta decir que la comida en Mar del Plata va a estar carísima? ¿Hace falta decir que todo vale más caro que los hoteles, que comer un pescadito en Mar del Plata va a salir como antes salía el caviar? No hace falta decir esto, esto va a estar todos los días en los medios. Estoy adelantándolo, ¿sabe cuántas crónicas va a haber de eso? ¿Cuántos micrófonos puestos? ¿Cuánto va a aumentar la nafta? ¿Cuánto va a aumentar? Se van a agotar los combustibles, los peajes. Junto con eso, va a haber la noticia de que fue un récord de veraneantes en Mar del Plata. Yo parezco un récord de veraneantes. Entonces uno dice, ¿cómo? Hay un récord de veraneantes y está toda esta hipótesis de crisis y de caos. Bueno, lo cierto, y esto para cerrar este comentario que se nota que es un comentario improvisado, es, evidentemente, las clases populares, por alguna razón que escapa a mi pequeña sociología, no sienten
no salen a la calle a producir digamos, el enojo de esa inflación que le produce a los Bonelli y a las clases medias. Y yo les voy a decir algo, cuando alguien de clase media va a comer en un restaurante, hoy por ejemplo se hablaba de la carne Kobe, una carne japonesa, más las vacas masajeadas, no hace falta hacer un estudio de esto, todos los medios estaban hablando de eso, que llegó a los restaurantes y que valía 200 pesos el bife. Una cifra. Se supone que eso hiere a quien lo está escuchando, que gana 1.000 pesos por mes o 2.000 pesos por mes. Este es un mensaje plenamente mediático, porque los medios son de derecha en general y están dirigidos al target de la clase media, que es el que consume ese mensaje. Entonces, esta es mi visión, es que mientras los medios sigan con eso no hay forma de contraatacar. Respecto de la inflación es evidente, y esto reconozcámoslo porque si no parece que seamos totalmente oficialistas. Ustedes sí, pero nosotros podemos observar. En el mundo uno observa que hay países que tienen 0,4% de inflación, 3 puntos de inflación, 4 puntos de inflación como mucho. Los países europeos, junto con las grandes crisis que obviamente tienen. No sé ahora cómo está Grecia, por ejemplo. Y que en Latinoamérica hay índices de inflación un poco mayores en algunos países. Generalmente son los países que tuvieron un crecimiento importante y venían de una crisis. Uno de ellos es Ecuador, el otro es Venezuela, el otro es Argentina, no sé cómo está Brasil, también tiene una pequeña inflación, creo que son 4 o 5 puntos de inflación. Es decir, este es un panorama, y yo creo que lo que dijo Boudou es cierto, pero no debería decirlo. Esta es la realidad. No debería decirlo, porque no le van a creer. No debería decirlo. ¿Yo puedo aportar un dato doméstico? Dale. Lo que dice Boudou tiene relación con esta experiencia mía. Nosotros estamos por aprobar mañana, porque seguramente vamos a tener quórum, el Estatuto de Trabajadores de Casa Particular. En mi casa trabaja una persona que hace las tareas domésticas. Y ella hace las compras de mi casa en su barrio, no en el mío. Porque en su barrio son mucho más baratas que en el mío. A mí me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Y yo me estoy haciendo hamburguesa de Kobe beef y no digo nada. Pero lo que no se habla... 200 pesos carne picada, no hamburguesa. Lo que no se habla es por qué aumentaron los precios, sobre todo de la canasta alimentaria. Pues los precios aumentaron a fines del año pasado y a principios de esto, sin que haya habido una sola paritaria, un solo convenio colectivo, ninguna, digamos, influencia del costo laboral. Pero yo no me voy a callar contra los productores que están aumentando los precios. Yo los quiero señalar con el dedo más groseramente posible, porque después el planteo es si el INDEC mide bien o mide mal, pero el INDEC no aumenta precios. El INDEC lo que hace es armar estadísticas, no aumenta precios, los precios lo aumentan los productores. Claro, y en el aumento de la carne, la demostración la vamos a tener en poco tiempo más, porque la gente se va a seleccionar el consumo y lo va a tirar abajo. Yo este año me voy a la rural, me compro una vaca campeona y hago lengua a la vinagreta, reto a los perros. ¿Sabés por qué aumentaron los precios? Porque hubo, a fin de año pasado, la influencia que tuvo la asignación universal por hijo, elemento de inclusión social de la Gran 7, que volcó muchos recursos al consumo interno. Al consumo. Porque por la movilidad jubilatoria, que consagra el derecho constitucional a jubilaciones y pensiones móviles, que lo votó a instancias de un proyecto de Cristina, lo votó el Parlamento. Y además por la creación de empleos, todo esto volcó recursos al mercado interno. ¿Qué hicieron los muchachos que en forma oligopólica o monopólica forman los precios? No aumentaron la oferta, aumentaron los precios. Así estamos, señores. Vamos a ir a un corte. En un ratito retomamos contacto con Mendoza. Allí está nuestra compañera Sandra Russo con imágenes. En este momento estamos viendo imágenes de lo que está pasando allí, donde está habiendo una vigilia en la espera, obviamente, de lo que va a pasar en el día de mañana, que es finalmente el comienzo de los juicios. Ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos. Dale. Un susurro muy especial, así me das más.